Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro programa especial de Punto de Fuga, eh, que hemos llamado Conversaciones de Vuelta, a propósito precisamente de este entre que se forma entre la primera y la segunda vuelta, en la que ya hemos contado con la participación de Manuel Antonio Carretón, eh, Alejandra Castillo, y terminaremos el día 15 con Gonzalo de la Maza. Este especial lo organiza el Centro de Formación Integral de la Universidad de los Lagos y se transmite a través de Ulagos TV. Bueno, explicar muy rápidamente por qué este programa se llama Punto de Fuga, siempre lo explico, es en alusión a un concepto que más bien es línea de fuga de Félix Guattari, que tiene que ver con que al interior de las instituciones o del modelo, el sistema capitalista, siempre hay agencias internas al sistema que resisten y producen líneas de fuga, situándose no de manera, digamos, contra el sistema, sino que de una manera lateral y generando también entonces discursos, relatos diferentes a lo que la institucionalidad de alguna forma impone. Es decir, se fugan de la oficialidad para generar una discursividad distinta. Esa es la idea de la noción de línea de fuga, y nosotros emulando un poco eso, hablamos de punto de fuga. Bueno, y el día de hoy tenemos una invitada muy interesante, a la cual conozco hace mucho tiempo también. Eh, Ella es Paulina Morales, que procedo a presentar. Paulina es doctora en filosofía por la Universidad de Valencia en España. Actualmente es coordinadora de la línea formativa del Departamento de Estudios Generales, asociada a la Vicerrectoría Académica de la Universidad Diego Portales. Sus líneas de investigación, particularmente, y es por donde yo la conocí, digamos, es por lo que la conocí, son los derechos humanos, teoría de la justicia, ética y educación en derechos humanos. Bueno, es autora de variadas publicaciones, de libros, artículos, capítulos de libros, columnas de opinión también, reseñas, tanto en Chile como en el extranjero. Por nombrar solamente dos, el 2021 fue autora, en coautoría, perdón, escribió el libro ¿Qué hacía yo el 18 de octubre de 2019? Es un título muy sugerente. En coautoría con Francisco Javier Morales y Tania Tavilo. El 2020, también en coautoría, escribe el texto La resistencia de las memorias, relatos biográficos de vida truncadas de estudiantes y profesores del servicio social desaparecidos y ejecutados durante la dictadura en Chile. Este texto fue en coautoría también con Daniela Aceituno Silva y editado por RIL, ¿no? Ediciones, al igual que el libro anterior. Así que bueno, antes que cualquier cosa, darte la bienvenida, Paulina, y agradecerte la generosidad y el ánimo de querer estar hoy con nosotros. No, gracias a ti, Javier. Saludo a todos los auditores, a quienes nos escuchen y creo que son momentos no solo propicios, sino muy necesitados de reflexión. Así que es un buen momento para conversar. Así es, exactamente. Es un momento muy intenso, muy denso, muy lleno de contingencias alternantes, digamos, una sobre otra. No es una cosa como pareja, sino que hay demasiado evento ocurriendo al mismo tiempo, acontecimiento quizás. Mira, y para entrar derechamente en materia, quería conversar contigo, en primer lugar, a propósito de la derecha en Chile, ¿no? Esta derecha que se engancha finalmente con un relato más global también. Eh, si tomamos un poco lo que ha venido, o abrazando más bien el argumento de Manuel Antonio Garretón, que últimamente ha venido sosteniendo en diferentes partes, en columnas, etcétera, en diferentes programas, que es algo que parece que va de suyo, que es obvio, pero él señala efectivamente que la derecha, lo que llamamos la derecha, fue hegemonizada por una derecha conservadora y autoritaria. Todo lo que fue la UDI, Revolución Nacional, Evópolis, o lo que se podría llamar de alguna manera derecha liberal, sucumbió de cara a digamos, la potencia, la fuerza, a todo orden, digamos, de esta derecha conservadora que al parecer tuvo más sensibilidad para capturar o para generar el miedo necesario para capturar adhesión, ¿no? Y no es cualquier derecha, no es una derecha que está vinculada a la llamada ola azul, que reúne
o sea, que se le llama así ola azul digamos, en contraposición a lo que fue la ola roja, digamos, donde por el mundo están apareciendo de manera muy vertiginosa diferentes gobiernos de derecha y extrema derecha más bien. Y que en Chile tiene su representante particular al día de hoy con candidato presidencial José Antonio Kast, que al mismo tiempo participa en una red global de políticos de ultraderecha, Political Network for Values se llama. Fue presidente en algún momento, yo creo que ya no lo es, pero Sí, fue presidente de esta red. sí, Y es una apuesta iberoamericana ultraconservadora que tiene mucha influencia, ¿no? En países de Europa, Norteamérica, Sudamérica, etcétera. Y bueno, defiende valores como el nativismo, la familia tradicional, combate el aborto, es anti muchos derechos sociales, por decirlo así. Entre otros personajes, aquí está Donald Trump, eh, Javier Milei, Santiago Abascal, que fue ah, el de Vox, ¿no? En España, ujú, sí, y el presidente de El Salvador también, Nayib Bukele, Le Pen en Francia, y en su momento también participó Bolsonaro, es decir, la creme de la derecha autoritaria mundial, sí, por decirlo así. ujú, sí, Lo más refinado y pulido de la derecha autoritaria exacto. global. Entonces, bueno, pensando un poco en que, y aquí va la pregunta, ¿no? Pensando un poco en que la derecha en Chile parece ser hoy día el espacio político realmente fundacional, o bien lo que antes fue la refundación asociada no a la izquierda, pero sí a algo así como a lo que se llamó el pueblo en algún momento, y que eso se tradujo en una asamblea constituyente con mucha potencia refundacional, ese era el concepto, alojado más bien en una izquierda, más allá de la izquierda probablemente, institucional quiero decir. Hoy día parece que los afanes refundacionales están en Chile puestos en la derecha. Entonces, y dándote toda la palabra también, Paulina, ¿cómo analizas la derecha chilena en esta perspectiva? Su estado actual y sus perspectivas por venir en el corto plazo y también en el mediano largo plazo. A ver, creo que son diversas las reflexiones que podemos hacer al respecto, intentando una respuesta coherente y hilada, dijéramos, a tu pregunta, eh, pero efectivamente no es posible separar lo que estamos viviendo en este momento de todo el contexto al que tú has hecho referencia. Y eso es muy importante porque no se trata de una situación aislada de Chile, como si en algún momento fueron otros procesos, o por ejemplo la vía chilena al socialismo por el camino democrático de Salvador Allende, eso fue una experiencia única, ¿cierto? Ahora estamos Ajá. en medio de una experiencia que tiene también todo un correlato a nivel internacional. Y creo que eso también es un factor que debemos tener en cuenta, efectivamente. Totalmente, sí. Después de la experiencia del socialismo y el golpe de Estado, hay una reacción negativa frente a la dictadura, por ejemplo. Pero ahora lo más probable es que veamos un refuerzo de todos estos países y regímenes de los que tú hablabas, que probablemente celebren la elección de José Antonio Kast, si eso llega a ocurrir, como todo parece indicar que así será. Entonces, ese es un elemento a nivel internacional, y no es menor porque también lo que nosotros vamos viendo acá como manifestación, en este caso encarnado en una figura como Kast, en un partido como el republicano, y en la dinámica que se va generando en esta derecha post primera vuelta, que se suma inmediatamente al candidato ultra, tiene que ver también con esas otras experiencias que se miran, ¿cierto? Eh, Eso por una parte, y luego a nivel nacional, creo que también es interesante mirar hacia atrás en términos de advertir el camino inteligente, eh, calculado y muy lógico que fue haciendo la derecha, especialmente la ultraderecha, desde momentos en que parecía que no tenía cabida, sobre todo cuando ya hacia el fin de la dictadura, por una parte aparece Renovación Nacional en el año 87, y ya en los años 90 vuelve la democracia, y parecía ser que ese discurso muy asociado a la figura de Pinochet iba en retroceso, en retirada. Y sin embargo no es así. Creo a estas alturas que nunca murió ese discurso y nunca murió esa semilla que estaba ahí
em, uno de cuyos, por supuesto, figuras y fundadores sembradores sería Jaime Guzmán, ¿cierto? Y con distintos énfasis durante estos años fue habiendo mayor o menor predominio de sectores un poco más abiertos, un poco más conservadores de la derecha, pero llegamos a un minuto en que esto ya definitivamente se inclina hacia el eje de un proyecto político ultraconservador. Y eso no era imaginable muy probablemente en los años de la patrulla juvenil, tampoco incluso ya en los gobiernos de Piñera, sobre todo el primer gobierno, cuando se celebra como un acto de normalidad que la derecha vuelva al poder, pero por la vía democrática, con un hombre que parecía muy moderado, que al lado de Kast, por supuesto, lo era en distintos puntos. Y, sin embargo, en ese camino va a cuesta abajo el discurso, ya después de esos dos gobiernos, el discurso más moderado de la derecha. En algún momento aparece Bópoli, que quiere presentarse como una alternativa más liberal, no solo en lo económico, sino también en lo cultural, que ha sido siempre un tema, una piedra de tope en la derecha, que se dice muy liberal en lo económico y muy conservador en lo cultural, en lo social. Y sin embargo, el proyecto de Bópoli también fracasa. De hecho, ahora, a raíz de las últimas elecciones parlamentarias, Se eh, evaporaron, desaparecieron. claro, desaparecen como partido porque no lograron un mínimo de representación parlamentaria. Entonces, dejando ya fuera a esa eh, alternativa, que tampoco por lo demás tampoco era muy representativa ni masiva, ni tampoco, menos aún decisiva en la derecha. ¿Ah? Y además muchas veces se plegaron a votaciones de la derecha más dura, pese a su discurso liberal, pero siempre estaban en la alternativa, bueno, en último término hay que plegarse, y es muy probable pensar que ahora estarían apoyando a Cáceres y O a sea, Prat. lo dijeron. Van a apoyar a Kast. Bueno, Sí. ya, claro, pero ya queda como un apoyo a título individual de cada ex militante en rigor de Claro. Populi. Creo que también hay en ese camino lo que pasó con los procesos constituyentes, muy relevante, mirando hacia atrás, como desenvolviendo la madeja, también todo el trabajo que hace el Partido Republicano desde negarse en un inicio a participar del primer proceso a después cooptar el segundo proceso y haciendo un proyecto de constitución tan eh, radical, aunque consecuente con sus posturas, que probablemente aún sabiendo que iba a ser rechazada. Pero yo creo que ese fue un acto muy simbólico en términos de decir, es que estos somos nosotros. Este es el proyecto que le ofrecemos al país. Mira, En déjame ese momento decirte, fue, sí, por supuesto. perdona Paulina, interrumpirte en eso, porque a propósito de esto que tocas, de la Sí, Constitución, que será, ¿no? De exacto, esta Constitución exacto, tan químicamente pura republicana, tan químicamente pura exacto. conservadora. Uh-huh. Menos Sí, mal, en alguna medida, que esa Constitución se rechazó. En por el supuesto. entendido que si no, al día de hoy Kast tendría, digamos, el ecosistema aún más favorable para instalar Sí, todo sí, lo que quiere desplegar. Yo sí. voté en contra también. Mucha gente decía que había que votar a favor igual, que había que acabar con la Constitución del 80, pero al final era pavimentarle el camino, despejarle todo Exacto, el aparato exacto, jurídico para que al exacto. día de hoy, si esa Constitución hubiera sido aprobada, Kast estaría Sí. en el paraíso total, digamos. Sí. Y ocurre muchas veces, yo creo que te ha pasado también que fuera de Chile a uno le preguntan, pero ¿cómo no han sido capaces de terminar con la Constitución? ¿Cómo cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron? Es que el cambio de Constitución o el dejar atrás la Constitución de la dictadura no es a cualquier costo. Y haber aprobado la Constitución republicana era a cualquier costo. Y yo creo que eso no tiene ningún sentido. Eh, Era justamente quizás adelantar ya el escenario en el que estamos, o sea, no, Claro. aún con mayor fuerza. Y ya de ahí lo que viene durante este gobierno de Boric es, claro, la presencia de o el rol de una derecha muy resistente a muchos de los avances y con una ultraderecha o derecha mucho más extrema en negación total, que es un poco el rol que ha jugado el Partido Republicano desde su creación. Prácticamente no hay propuestas, sino que siempre la respuesta es el rechazo a todo aquello que pueda mover un poco la aguja.
que es una actitud un poco constructiva, pero que les ha dado resultados. Sí. Y desde esa perspectiva, creo que ahí, sumando y restando ya ahora último, cuando irrumpe esta figura de Kaiser, que por eso decía, creo que viendo hacia atrás, creo que es todo parte de una maquinaria bien calculada, porque esa candidatura ayuda mucho a Kast, porque al aparecer como más ultra, algo que se creía imposible, Imposible. exacto, ya hay gente que se decanta por votar por Kast, porque no le parece tan radical, pero le parece un proyecto más firme, más consistente que el de Evelyn Matei, que estaba ella también por las fallas propias de su campaña, que ella siempre estuvo ahí en un limbo y nunca se definió si ella iba a captar el voto de centro, el voto de la derecha más tradicional. Todo eso favoreció Claro, de a alguna Kast. manera centró, Kaiser Sí, centró sí, acá, sí, sí. ¿no? Sí, claro, claro, Ahí lo donde, centró. como tú dices, que era casi imposible pensar en que hay algo más a la Sí, derecha de Kast, bueno, lo había. exacto, Ahora lo que a mí me exacto. causa terror es si hay algo más a la derecha de Kaiser, como que ese espacio espectral, fantasmal, siempre queda abierto. Oye, Mira, yo Paulina, creo que ahora vamos a... Sí, termina, por favor, por favor. no, no, que ahora tendremos que asistir a un escenario incierto y vamos a ver cómo se componen y cómo se juegan las fuerzas políticas en este sentido, porque no sabemos cuánto peso va a tener cada uno de los sectores de la derecha en este gobierno. Y es cierto que el Partido Republicano no tiene toda la gente que necesita para el aparato del Estado, ni tampoco la experiencia, así que es probable que también que otros sectores entren ahí, pero muy probablemente también a jugar el juego de esta derecha, porque también Sí. tiene una alta votación en el Parlamento. Sí, de todas maneras están obligados a negociar, ¿eh? O sea, en algún Sí, momento sí, pensaron en que iban a tener 88 diputados sí, y bueno, y podían gobernar sin necesidad de decreto, digamos, pasar todo lo que quisieran. sí. Mira, déjame llevarte ahora, Paulina, después de tu interesante análisis sobre la derecha, vamos a la izquierda, ¿no? O lo que se podría llamar izquierda, que es un concepto que yo pienso que habría que tensar mucho más, pero bueno, Sí. lo que entendemos, el sentido común nos indica al día de hoy que podría ser la izquierda liderada por Janet Jara, que pienso que ha sido una muy buena candidata, pero que no ha tenido la suerte, no le tocó la época, digamos, la era en ese o el Mm, momento, el sí. tiempo epocal necesario como para desplegar lo que ella está desplegando. Muy poca gente constata que nunca una candidata comunista en la historia de Chile haya tenido un porcentaje de ese nivel, ¿no? Eh, Sí. Eso es altísimo, aunque represente una coalición. Pero bueno, la izquierda tiene sus propios fantasmas que son otros y que también son explicativos del ascenso de estas perspectivas más Sí. ultraderecha, ¿no? Sí. Sí. Claro, yo identifico al menos tres que me gustaría conversar contigo. Ujú. Bueno, efectivamente hay una cuestión que es más visible, que es que es la crisis de vocación hegemónica universal que perdió la izquierda, ¿no? La izquierda Sí. no tiene una vocación hegemónica universal, es decir, al desarticularse la URSS de alguna forma, Mm, se desbarata todo el paradigma teórico que también le inyectaba cierto sentido una práctica política llena de sí. crímenes también en diferentes partes del mundo, hay que decirlo igual. Pero ahí estaba, digamos, esa atmósfera teórica, digamos, que le inyectaba sentido, que le Mm, enchufaba, inseminaba sentido a la práctica política a una izquierda. Eso mm, cae y se mm, levanta otro relato que es interesante, que está más bien, que uno lo podría ver en esta izquierda a lo Laclau y Mouffe, ¿no? mm, En este texto, eh, ay, Hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización de la democracia, un texto del año 85 que aparece ya como diciendo, bueno, la izquierda, el muro se va a caer, los socialismos reales van a desaparecer, tenemos que pensar en una izquierda dentro del sistema democrático liberal, que es lo que siempre hemos, digamos, deplorado, ¿no? Y bueno, y ese libro y esa mirada, que es la mirada más bien de las identidades, donde está involucrada una mm, lectura de la izquierda desde la deconstrucción, el psicoanálisis, etcétera, pega muy fuerte en grupos como Podemos y también sí. influye muy fuerte en el Frente Amplio, ¿no? Sí. Y sería como el último experimento político, pero la vocación universal, Mm, hegemónica de la izquierda desapareció. Ahí donde la izquierda, la derecha sí la tiene, porque tiene un gran mm. relato. El Sí. capitalismo es el relato. Eso como primera cosa. Lo otro Sí. es que yo pienso que si vamos a Chile, la crisis también es intrahegemónica. ¿Qué te quiero decir con esto? Eh,
Janet Jara representa a 9 partidos, 8 o 9 partidos, Ujú. ¿no? Es una Sí, coalición amplísima. Eso, sí, eso denota de inmediato de que no hay algo así como un proyecto post-electoral, sino que están unidos por una cuestión instrumental, que está muy bien porque quieren ganar una elección, de acuerdo, pero no hay ahí en ningún momento, en ningún caso se avisora o se trasluce una potencia, la potencia de una nueva izquierda con un proyecto a largo plazo. exacto. Es una cuestión electoral e instrumental, pero Mm, después de la elección, esta cuestión se va a disolver, ya se dijo, sí. y cada uno vuelve a hacer, volvemos a la desagregación, digamos, de la izquierda, Ujú. a la atomización. Mm, Por lo tanto, hay una crisis intrahegemónica en ese sí. sentido. La izquierda no tiene una hegemonía hacia adentro, ¿no? Sino que es básicamente una reunión a lo buena onda para poder llevar adelante Mm, una candidatura y competir. Y tercero, que afecta a la izquierda, a mi modo de ver al día de hoy, yo me considero una persona de izquierda, por supuesto, pero no puedo romantizar ni decir cosas que no veo, que no son. mm, Lo otro es la degradación de la izquierda en diferentes países del mundo también, degradaciones democráticas que han derivado en cuestiones autoritarias y corruptas muy potentes. Pienso en Venezuela particularmente, eh, y a lo que pasó también en Argentina con la última etapa del peronismo, esta cuestión media espiritual que es el peronismo, que solamente un argentino puede comprender, pero que con los sí, Kirchner tuvo una variante de izquierda bastante fuerte, ¿no? Y sí, terminó con una sí. presidenta con un gollete Mm, en la canilla, ¿no? mm, Entonces, en la pantorrilla. Entonces, estos tres mm, elementos, la crisis de hegemonía a nivel mundial, la crisis intrahegemónica a nivel nacional y la degradación autoritaria de algunas izquierdas en el mundo, han significado mm, también, o le han generado el amniótico, si tú quieres, el perímetro para que las ultraderechas emerjan con mucha fuerza y penetren muy fuerte igual, generando sí. entonces sus cadenas hegemónicas muy consistentes. ¿Cómo Sí. evalúas en realidad la situación de la izquierda hoy más allá del romanticismo y el lugar al cual podamos nosotros pertenecer? Mira, concuerdo casi totalmente con el diagnóstico que tú haces o con los puntos que pones en discusión porque me parece que son muy relevantes, efectivamente. Y tienen también, asimismo, como referíamos en el caso de la derecha, esta lógica de un mundo, un entorno global que también da contexto a lo que pasa aquí en Chile. Eh, efectivamente, y creo que en ese camino la izquierda no ha hecho un proceso de ni sistemático ni profundo de revisión de aspectos como este, cómo se sitúa como un nuevo proyecto frente a la caída de los bloques que durante décadas, casi un siglo, dieron sentido a la acción política, al ubicarse incluso políticamente. Yo creo que la gente de nuestras generaciones de atrás todavía nos cuesta, nos hace sentido decir si eres de izquierda o derecha. Y sin embargo, el discurso hoy de no soy de izquierda ni de derecha, que aún me parece inconcebible, pero eh, deja de ser un referente. Y luego, en el caso de otros proyectos ya más socialdemócratas, como las democracias europeas, creo que, claro, son proyectos que pudieron, de cierta forma, tener una mayor plausibilidad y ciertos grados de éxito debido a que había ya una base de un estado de bienestar que permitía que eso ocurriera. Acá nos pilla, acá digo en Chile, la zona en un estado de mayor intemperie. Es como tenemos que empezar a construir siquiera ese estado después de toda la oleada de dictaduras en los 70, los 80, empezar a abordar problemáticas como la superación de la pobreza, en algunos casos de pobreza extrema, distribuir mejor, etcétera, desprivatizar áreas o no lograrlo nunca, como ocurre también. Entonces, creo que nuestro punto de partida era mucho más precario o más eh, poco auspicioso para sostener o empezar a construir y a difundir un proyecto de izquierda que tuviese un foco, por supuesto, en valores como la igualdad, en la redistribución, en la justicia, pero en el respeto a la democracia, pero con alguna probabilidad de que eso ocurriera. Y luego, claro, en el caso de Chile está la situación de, bueno, las primeras décadas de democracia, los enclaves autoritarios, la constitución, la presencia de Pinochet hasta el año 2006, que no es menor. Entonces,
creo que eh, lamentablemente fue una especie de promesa o proyecto que nunca se concretó. Yo creo que además aquí también ocurrió un proceso particular que tiene que ver con cuando gana la concertación de Partido por la Democracia y vienen los primeros años, los gobiernos de Elwin, Frey, Lagos, bueno, son gobiernos que en lo económico tuvieron grandes éxitos. En lo político, en términos de las relaciones internacionales, reubicaron a Chile en el mundo. Y eso significó que vastos sectores también se confiaran y pensaran que por ahí iba esto y que la gente seguiría viviendo de esas glorias un poco. Y sin embargo no ocurre porque van quedando siempre relegadas otras demandas que, como vimos después en el tiempo de octubre del 2018, ya de cierta forma abierta. Entonces, creo que ahí faltó un proceso de autocrítica. Hubo algo, creo que fue en el proceso, en el gobierno de Lago, cuando vino en el socialismo este debate entre los complacientes y los autoflagelantes, ya el hecho de decirle los autoflagelantes era porque se flagelan si estaba todo tan bien, si estamos yendo de nuevo hacia arriba. Pero claro, había una complacencia enorme también con lo que se estaba logrando. Claro. Esta falsa idea de que en el año 2005 se firmaba una constitución que en rigor ya no tenía nada de dictatorial y no era Ese cierto fue eso. un, Sí, un gran voladero de luces ese. Y tú sí, tocas sí, sí, algo importante. Voy sí, a ir de nuevo a Manuel Antonio Garretón, sí. porque él va muy en la línea de lo que estás diciendo, algo que él señala en su texto Liberalismo Corregido. Señala, bueno, hay cosas que la concertación no pudo hacer por cuestiones, por las famosas enclaves autoritarios, las tácticas de amarre que quedaron desde la dictadura. Bueno, es completamente inédito que, que el tirano, digamos, esté puesto en el Sí, Senado, en el Senado inmediatamente, digamos, primera cosa. sí, Hay cosas que, entonces, la concertación hay cosas que no pudo hacer, hay otras que no supo hacer por, sí, digamos, incapacidad técnica, poco conocimiento político en ese momento, irrelevancia también de cara a un digamos, a un Pinochet que tenía todas las Fuerzas Armadas todavía cuadradas, ¿no? Recuerda que le hicieron un movimiento de tanques a Elwin, etcétera. claro, claro, Y en tercer momento, o sea, hay cosas que no pudo, hay cosas que no supo, dice Garretón, y hay cosas que no quiso hacer, que no ¿no? quisieron, claro, Y que claro. teniendo las posibilidades de haber poder, no sé, haber eh, sacudido a Chile de este lastre neoliberal tan marcado y tan profundo Sí, que al final termina creando un sujeto súper peninsular, digamos sintético, ¿no? Y que al parecer había alcanzado su final, digamos, con la arremetida del Frente Amplio y estos discursos sí, refundacionales que se acabaron al sexto mes. Con la entrada de Tobá, el exacto, discurso del Frente Amplio se acabó y el claro, gobierno se acabó y fue un quinto gobierno de la concertación prácticamente que gobernó con todo, digamos, sí, lo que organizaba la derecha. Déjame hacerte una sí. pregunta igual, como último tema, estimada Paulina, para ir entrando en el desenlace de esta estupenda conversación, sobre lo que son tus temas, los derechos humanos también, ¿no? Me interesa esto de sobremanera, digamos, especialmente porque, bueno, los derechos humanos pueden ser violados bajo cualquier estado, bajo, o sea, bajo cualquier régimen, ¿no? ¿Qué es lo que nos dejó pavorosos, digamos, de lo que pasó en Palestina, en Gaza? Que Israel es la única democracia del Medio Oriente, ¿no? Y que en teoría bombea, digamos, principios éticos occidentales o debería bombear principios éticos occidentales a todo el resto de la región que son más bien teocracias, etcétera, o regímenes también dictatoriales de diferente orden, pero fue una democracia procedimentalmente súper organizada, es decir, con división de poderes, donde hay rotación de candidatos, donde hay partidos políticos empadronados, donde todo funciona muy bien la democracia. Pero fue una democracia la que perpetró el primer genocidio del siglo XXI. Entonces, la pregunta aquí es, ¿en qué sistema, o bajo, y pensando en lo que se nos viene también, qué es lo que realmente puede protegernos de los derechos humanos? Yo no estoy pensando en este momento en una dictadura, o sea, en que Katz va a desplegar así tanques y van a haber campos de concentración. Pienso que no, que eso en principio no lo vamos a ver.
pero sí creo que va a haber una degradación democrática importante y un auge de los estándares autoritarios muy fuertes, y en donde también va a haber mucha intervención, quizás también persecución política, no Sí. sé, exoneraciones, cosas. Eso me lo imagino, pero los derechos humanos, ¿cómo resignifican en un contexto contemporáneo, tanto en el mundo como en Chile? Y sobre todo pensando en que viene un gobierno que es apologista de la dictadura, ¿no? Bueno, yo creo que sin ningún barniz ni maquillaje, hay que decirlo, y creo que los derechos humanos deben estar probablemente en una de sus horas más críticas dentro de la historia de Chile más reciente. Pensemos desde la dictadura hacia adelante, eh, más en riesgo, algo que parece muy contradictorio, de que vuelvan a ser masivamente atropellados en un régimen democrático, cosa que también es aún más grave que así se produzca, no por justificarlo. Sabemos que en un régimen autoritario es moneda corriente, pero creo que es más problemático aún cuando, y si esto, entre comillas, resulta siendo un proceso exitoso, eh, se van a terminar de disociar los conceptos de democracia y derechos humanos. O sea, Eso es interesante, eso es interesante. claro, la noción de que entre otras cosas, para cautelar los derechos humanos, una condición sine qua non es un régimen democrático. De hecho, las declaraciones de todo el campo, el instrumental del derecho internacional de los derechos humanos, como se llama, lo señala ya desde la convención, desde la declaración de 1948. O sea, la democracia es en sí misma un derecho hoy en día y es la condición para que se puedan proteger, promover, fortalecer los derechos humanos. Entonces, si ya traspasamos ese límite y ya ni siquiera la democracia nos garantiza una protección de los derechos humanos, creo que estamos en el peor de los mundos. Pero Eh, eso ya ha ocurrido, o sea, ocurre, por sí, sí, ejemplo, sí, sí, por en, supuesto. bueno, tenemos a Trump, tenemos Sí, a Bukele, sí, tenemos también el hecho de que en Chile igual, durante el estallido social, vinieron sí, tres exacto, organizaciones internacionales, exacto, tres, y exacto, serias, no panfleteras, exacto. digamos, Mm. Human Rights Watch, Sí, la ONU y Amnistía sí, Internacional, y sí, dijeron que se sí, violaron los derechos humanos, sí, también bajo un gobierno democrático. Eso de alguna forma sí, ya ocurrió en Chile en una cierta escala, menor sí, quizás, mucho sí. menor a lo que ocurrió en dictadura, pero eso ya está Mm. pasando o ha pasado. Sí, está pasando, y en ese momento pasó en un gobierno de derecha, entre comillas, moderada. Exacto. Entonces ahora lo que tenemos que ver es cómo esto se va a manifestar bajo un gobierno de ultraderecha. Y creo que en ese sentido hay algunos elementos que explican esta situación y que pueden parecer muy obvios, pero tienen un peso enorme en el devenir de los derechos humanos. Por una parte, la falta aún de verdad, justicia, medidas de reparación y garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que, como ya vimos, pueden ocurrir en un régimen democrático, como ocurrió en el estallido social, ¿cierto? Vemos ahora entonces que esto puede volver a ocurrir y vamos intentando avanzar con esa deuda, con esa mochila que para un sector de la población es tremendamente fuerte, pesada, simbólica, y que para otro sector parece cada vez más banal, más insustancial, un discurso añejo, pasado. Entonces, frente a los derechos humanos se produce una banalización, una fragilización, una relativización también muy grande. ¿Ah? Ujú. Bueno, es que en realidad no es Totalmente. para tanto, es que en realidad no es tan así. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que eso es complejísimo. Y creo que también ya ahora con esta campaña, esta elección, y especialmente ahora con esta segunda vuelta, ya con la primera vuelta y la figura de Kaiser, yo creo que se produjo una especie de desvelamiento, de se cayeron las máscaras respecto de ciertos límites morales y políticos que había un cierto consenso implícito en que no se tocaban, ¿cierto? Eh, Los por mínimos ejemplo, los mínimos mínimos. civilizacionales, Por ¿cierto? ejemplo, claro, muy probable que echen pie atrás con el plan de búsqueda, que se deje sin financiamiento o se eh, eh,
desarme el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ya hubo ahora un gallito ahí con el tema del financiamiento de los sitios de memoria. Entonces creo que Y a la ya, Fundación Salvador Allende, que creo que la dejaron sin que fue la que presupuesto. quedó sin, finalmente sin presupuesto, eso no es casual, fue la Fundación Salvador Allende y no otra de las instituciones. Entonces yo creo que cuando ya estamos en hemos llegado a ese punto en que ya tampoco da vergüenza eh, cuestionar o ningunear los derechos humanos, eh, no creo que nada bueno nos espere. Yo creo que quizás muy probablemente vamos a tener que asistir a una nueva oleada de atropello de derechos humanos y a esperar que la ciudadanía se organice, vuelva a juntarse, vuelva a salir a la calle, pero también con un dejo de hay que empezar todo de nuevo. Y ese es un gran problema con lo de los derechos humanos. Parece ser que nunca aprendemos, entonces siempre tenemos que empezar de nuevo, pero nunca logramos altas cuotas de justicia, verdad, reparación, como para establecer una convivencia donde ciertos elementos no se tocan, ¿te fijas? Como mínimo. Y creo que eso al revés, aquí no están dadas las condiciones para eso. Creo que todo indica que vamos a ir a peor. Sí, también escatológico los pronósticos, la verdad. Sí, Bueno, yo pienso que como tú, que no hay razones para estar optimista. no. Es como absurdo. Pero pienso que a la izquierda no solamente tiene que reaccionar, digamos, no solamente la calle no es necesariamente a la izquierda, sino que lo que nos hace falta también es una teoría política que pueda inseminar sentido a la práctica política. Y de eso estamos muy lejanos, ¿no? Sí, Paulina, sí, yo te sí. quería agradecer esta súper interesante conversación, agradecerte que desde la Unidad de Diego Portales, aunque sea de manera virtual, hayas querido conversar con la Universidad de los Lagos. Estamos lejos, pero Sí, aquí se acortan las distancias. Y bueno, esperar verte de nuevo, tener alguna otra conversación, quedar en contacto. Como te digo, tenemos un programa radial también, donde sería súper sí. interesante que puedas estar en algún momento, ese es permanente. Y nada, darte muchas las gracias por todo lo que nos entregaste hoy día, tus conocimientos, digamos, tus intuiciones sobre lo que viene, que sin duda son muy importantes también para una universidad como la nuestra que ve en Sí. estos espacios la consolidación o la formación paulatina, por lo menos el sostenimiento de una cierta comunidad política. Así que te agradezco muchísimo. Oh, gracias a ti, Javier. Acá la Universidad de Diego Portales también está siempre muy empeñada en el desarrollo de un pensamiento crítico de los estudiantes, un compromiso con lo público y más allá de sus propias carreras. Y este tipo de debates yo creo que son necesarios. Estamos asistiendo a todo este panorama que ya hemos descrito como bastante sombrío, en buena medida también porque eh, falta esa, ese trabajo político de formar, de educarse en lo cívico, de hacer que esto que me decías tú, que me parece muy interesante, de hacer que la política cobre sentido en nuestra vida cotidiana. De otra forma no, no tiene ninguna posibilidad de arraigarse. Y Exactamente. la campaña de despolitización de la derecha es permanente siempre. Es verdad. Es una despolitización Mm. para la captura del Sí, poder político. claro, Ese es como claro. el seguro. Por supuesto. Sí, Bueno, por te dejo supuesto. un abrazo Muchas y gracias. muchísimas gracias a ti. Chao, Paulina. Chao, Javier.